La palabra de hoy, mis hermanos, se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Mateo 18, capítulo 1 al 5. Amén, ahí está la palabra del Señor. Amén, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para estar atentos a su palabra. Amén. Le vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey del cielo, estamos delante de su presencia a través de Jesucristo. Le damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído. Señor, gracias te damos, Padre, porque usted la trae a nuestras vidas. Señor, te rogamos que usted nos ayude a comprender, Señor, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo pueda guiar mi vida, Señor, para hablar de ella, y a todos nosotros, Señor, para poder sacar, Señor, las lecciones para nuestras vidas, comprender el consejo de su palabra para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, tomen asiento. Vemos que estamos aquí en este libro, ¿cierto? En este capítulo 18, aunque no está claro en qué orden fueron pasando algunos hechos en este periodo, está claro que sí, Jesús venía hablando a sus seguidores acerca del reino de los cielos. Amén, a través de la enseñanza, a través de las parábolas. Y mis hermanos, ellos, los que lo escuchaban, inclusive sus discípulos, solían pensar que el reino de los cielos iba a ser algo que iba a pasar en ese momento, que venía el Hijo de Dios a inaugurar, a instaurar un nuevo mundo, un nuevo orden, derribando, ¿cierto?, a los que estaban alrededor de ellos. Amén. Por eso, mis hermanos, lo que leíamos, los discípulos pensaban que este reino se iba a vivir aquí en la tierra. Amén. Por eso que ellos no lograban comprender de que Jesús no estaba hablando de algo que iba a pasar en el momento. Amén, porque esto iba a pasar en el futuro, ¿cierto? Todavía falta que pasen muchas cosas para que el reino de Dios se pueda vivir aquí en la tierra, se pueda vivir en el cielo, ¿cierto? Y hablaba acerca de un futuro, hablaba de algo espiritual, hablaba algo que iba a pasar en su momento, pero todavía, ¿cierto?, faltaba tiempo. Jesús tenía que morir, tenía que reconciliarnos con el Padre, por lo tanto faltaba muchas cosas. Amén. Marcos y Lucas nos dan más detalles acerca de esta historia y nos dice que sus discípulos no solamente se acercaron y salió una pregunta de la casualidad, de no estar haciendo nada, sino que nos dicen ellos que ellos estaban discutiendo, que ellos hablaban, que discutían, se preguntaban quién era el mayor en el reino de los cielos. Por lo tanto, esto no sale, ¿cierto?, como de la inocencia de estos discípulos, sino que era un tema que a ellos les preocupaba. Amén. Ellos le daban importancia a quién iba a ser primero en el reino de los cielos, y un tema que muchas veces para nosotros también es importante: quién es el que manda más, quién es el que tiene mejor experiencia, o quién es el más capacitado, o quién hace esta cosa mejor, o quién hace lo otro. Por lo general nosotros como personas siempre estamos preocupados de eso, de quién lo hace mejor, quién es el que está más arriba del otro, quién es el que manda más. Amén. Pero, ¿cierto?, leíamos que dice que los discípulos se acercaron a Jesús. En otros evangelios dice que Jesús les pregunta que qué estaba pasando, y ellos quieren saber, y le dicen: Jesús, ¿quién entonces es el mayor en el reino de los cielos? Amén. Aquí podemos ver y qué es lo que nosotros detectamos a través de esta pregunta. ¿Qué podemos detectar? ¿Qué intereses hay en estas personas? Amén. Ellos querían primero que Jesús diera una respuesta definitiva. Quizás ellos estaban diciendo: no, tú, o el otro, o yo, que soy más importante, que más esto.
¿Cuál de todos ellos era más importante en el reino de los cielos? O tal vez otra persona que ya no estuviera en la vida. Ellos estaban discutiendo este tema. Amén. También se nota que hay cierta ambición en ellos. Amén. Yo creo que todos ellos querían ser el mayor, ¿cierto? Que tener más importancia que los otros. Amén. Porque ellos querían saber cuál de ellos iba a ser más importante. Pero la respuesta que da el Señor, ¿cierto?, no es una respuesta primero a lo que ellos estaban preguntando. Amén. Y el Señor adoptó una actitud que ellos no se esperaban. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Por lo tanto, la respuesta que da aquí el Señor no es a quién es mayor, sino quién va a entrar al reino de los cielos. Amén. El Señor aquí, este es un versículo que trae muchas controversias, pero el Señor estaba hablando acerca de la conversión de las personas, de un cambio, no de retroceder en el tiempo, no es de que nosotros tenemos que comportarnos como niños, volver a ser niños porque es algo imposible, amén, o volver a comportarnos como jóvenes, adolescentes, como niños, ¿cierto?, que muchas veces no saben lo que quieren. No, el Señor estaba hablando acerca de un nacimiento, de un nacer de nuevo, porque en Juan capítulo 3, versículo 3, Él nos deja claro y dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Por lo tanto, a esto se refiere Jesucristo, a su respuesta, a un nuevo nacimiento, a algo nuevo. Y una, mis hermanos, de las cualidades de los niños es que ellos dependen de los demás. Amén. Un niño no se puede mandar solo, muy pocas cosas puede hacer solo, por lo tanto depende de los demás para su bienestar, para él estar bien. Y nosotros como hijos de Dios debemos compartir esa cualidad con los niños. Debemos nosotros depender por completo de nuestro amoroso Padre Celestial para todo lo que nosotros necesitemos. Y muchas veces ahí está uno de los grandes problemas nuestros, que no nos gusta depender de los demás. Si usted se fija en los niños, aunque ellos saben que depende de los demás, no les gusta. Y al avanzar de los años les gusta menos. Y al avanzar de las generaciones, menos les gusta. Y ahora vemos niños de 2, 3 años que prácticamente hacen todo solos. Amén. Y esto es algo que va pasando. Inclusive también con nosotros como hijos de Dios. Amén. Si nosotros, como decía la hermana Carolina, como se decía el domingo, si nosotros nos ponemos a ver la iglesia antigua, ellos dependían 100% de Dios. Pocos sabían escribir, pocos sabían leer, poco conocimiento de la palabra, ¿cierto? Muchas veces se guiaban por lo que escuchaban, por lo que otros venían y enseñaban. Por lo tanto, ellos dependían del Señor. Ellos dependían de Dios, del Espíritu Santo. Es por eso que podemos ver y podemos recordar iglesias, ¿cierto?, donde el Espíritu Santo era el que se movía de principio a fin. Porque necesitaban, ¿cierto?, los hombres ser guiados de esa manera. Ellos no lo podían hacer con su propio conocimiento. Amén. Yo estuve leyendo ahí, preguntando las principales necesidades de un niño, que son comida, protección, amor, enseñanza. Amén. Son una de las principales características que necesitan los niños, una de las principales cosas. Y en Salmista, mis hermanos, nos enseña la confiabilidad del Señor con la descripción: el Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. Amén. Podemos ver en Salmo 18:2 que dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, me escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista lograba comprender, lograba entender que en Dios estaba todo. En Dios estaba su protección, estaba su amor, ¿cierto? Allí estaba la enseñanza y él encontraba el pan diario que necesitaba. Por lo tanto, nosotros también. Nosotros como hijos de Dios, todo lo que necesitamos, las necesidades básicas y todas las necesidades, ¿cierto?, están cubiertas en el Señor. Amén. Dios es nuestra protección, su palabra es nuestro alimento, ¿cierto? De tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo, ¿cierto?, por nosotros. La enseñanza, ¿cierto?, también la tenemos nosotros en la palabra. Amén. Todas nuestras necesidades están cubiertas. Por eso, como predicadores, siempre decimos: todo lo tenemos en Cristo, en Dios cumple y suple todas nuestras necesidades. Amén.
Dios nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Por eso depender de Dios es fundamental para la vida cristiana. Para nosotros como hijos de Dios es fundamental lograr esto, depender totalmente del Señor y no de nosotros. Amén. Depender solo de Dios no significa que actuemos con insensatez. Ya cuando Jesús no necesitó saltar del pináculo del templo para demostrar que dependía completamente de Dios. ¿Se recuerda la tentación de Jesucristo? Cuando el enemigo lo lleva al pináculo del templo, le dice que si es hijo de Dios, que se tirara, porque Dios iba a mandar ángeles, ¿cierto?, para que lo sostuvieran. Pero obviamente, aunque Jesús confiaba en Dios, no lo hizo, porque también él respondió con la palabra que al Señor no lo podemos tentar. Amén. Por eso que hay una diferencia entre confiar en Dios y poner a Dios a prueba. Ya no son lo mismo. Amén. Depender solo de Dios no significa que prescindamos de los dones que Dios da, de los talentos. Amén. Si hay una persona que está enferma, que tiene un resfriado, un dolor de estómago, no puede decir que no va a ir al médico porque confía en Dios. Si una persona que va manejando, ¿cierto?, va en plena carretera y dice, voy a cerrar los ojos porque yo confío en Dios y que Dios conduzca. ¿Ya? Dios puso dones, Dios puso talento en nuestra vida, Dios dio la inteligencia para desarrollar la medicina, para desarrollar estas cosas que a nosotros como hijos de Dios nos ayudan. Por lo tanto, confiar en Él, confiar en Dios no quiere decir que nuestras capacidades, ¿cierto?, quedan de lado. Amén. Confiar en Dios incluye que sabemos que aunque sea por un remedio, sea por un doctor, Dios nos da la sanidad. Dios proveyó esa inteligencia. Si vamos seguros, llegamos seguros al destino por una carretera, ¿cierto? Sabemos que Dios es el que nos guardó, que nos dio la seguridad que necesitábamos. Amén. Por eso debemos nosotros como hijos de Dios depender de Dios todo el tiempo, aunque hay cosas que nos alejan de la dependencia de Dios y nos vuelven autosuficientes. Lamentablemente hoy en día tenemos, y muchos de nosotros como cristianos somos autosuficientes. Yo sé de la palabra, yo sé que yo hago esto bien, y yo prácticamente es como decir, yo no necesito a Dios. La autosuficiencia nos aleja de depender de nuestro Señor. Y unas cosas de las que nos alejan de la dependencia de Dios es dejar de orar. Cuando yo dejo de orar, dejo de confiar en que Dios, ¿cierto?, hace todo en mi vida. Es tan importante, mis hermanos, que cuando Daniel se enfrentó a la artimaña, ¿cierto?, de los que estaban a su alrededor, hicieron un decreto donde no se podía buscar a Dios ni pedir a Dios. Para él la oración era tan importante que él no dejó de orar 3 veces al día, aunque fuera visto. Aunque corría riesgo de ser echado al foso de los leones, cosa que pasó, pero aún así, ¿cierto?, Daniel siguió orando, Daniel siguió buscando. Y así, mis hermanos, lo mismo, los niños deben pedir todo, ¿o no? Cuando tenemos niños, si el niño quiere un dulce, lo tiene que pedir, si quiere comida, lo tiene que pedir, si quiere ir al baño, tiene que pedir ayuda, amén. Entonces, con nosotros siempre estamos enseñando a que pidan por favor, ¿cierto?, algo que un niño necesita. Por eso nosotros necesitamos ser como niños, para depender del Señor y pedirle todo a nuestro Dios. Amén. Una de las cosas que nos alejan también es dejar de estudiar la palabra. Es dejar de estudiar la palabra, mis hermanos, o no estudiarla es no conocer a nuestro Dios. Es dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Amén. Si usted se da cuenta y si usted mira el ejemplo de Esteban, que estaba a punto de morir, que prácticamente ya estaba condenado, estaba muerto, él hace, mis hermanos, un discurso que habla de la palabra del Señor de principio a fin del Antiguo Testamento. Eso es conocimiento de la palabra. Y aunque él no quería cambiar el veredicto de las personas porque no buscaba eso, él ahí estaba su confianza. Él estaba demostrando que él estaba sirviendo a un Dios poderoso. Él estaba demostrando que estaba siguiendo y que iba a dar su vida por un Dios que cuidó a su pueblo, y que aunque él, Señor, dio todo por el pueblo, ¿cierto?, lo sacó, los libertó, le enseñó, le dio leyes, aún así el pueblo se equivocó, aún así el pueblo le dio la espalda, aunque le puso profeta, aunque les puso guía, les puso reyes, ¿cierto?, le dio la espalda. Pero el saber la palabra, el comprender la palabra, le dio a Esteban la seguridad de conocer al Dios el cual servía. Por lo tanto, aún estando ante aquellos que eran doctos de la palabra, aún estando a ellos que decían
ser los mayores religiosos del judaísmo, ¿cierto? Él los enfrentó con la palabra. Él, ¿cierto?, les dio y les dijo y les mostró cómo Dios había actuado en la palabra y por qué Él decía que Jesucristo era el Señor. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta lo importante, mis hermanos, que es la palabra del Señor para nuestra vida. Porque el Señor nos dice que en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros pasamos los peores momentos de nuestra vida, ahí es cuando la palabra florece. Pero si la palabra no está en nuestros corazones, si nuestra palabra no está en nuestra mente, no está arraigada en nuestra vida, en el momento de la prueba, de la dificultad, en el momento del temor, cualquier cosa nos va a alejar del Señor porque no tenemos nada de qué aferrarnos. Amén. Y mis hermanos, usted mira a los niños, desde que nacen, ¿cierto?, hasta que van creciendo, se les tiene que enseñar todo, a comer, a ir al baño, ¿cierto?, a más grande en las cosas del colegio, pero todo para los niños es una enseñanza. Día a día, ¿cierto?, van aprendiendo ellos cosas buenas. Les enseñamos inclusive lo que es bueno y lo que es malo, siendo cristiano o no, esas cosas se le enseñan a un niño. Amén. Otra cosa que nos aleja de la dependencia de nuestro Dios es dejar de hacer lo correcto. Muchas veces nosotros miramos nuestra vida y creemos andar bien, pero nuestra vida tiene que estar basada en lo que Dios quiere y en lo que Dios hace. Si nosotros miramos como madre a Jocabed, la mamá de Moisés, podemos pensar muchas cosas, que fue despiadada, que cómo lo pudo hacer, cómo tuvo el corazón, cómo tuvo la valentía, pero ella hizo lo correcto. Hizo lo correcto en ese momento para salvar a su hijo y porque confiaba en que Dios lo iba a llevar a un lugar mejor. Por lo tanto, ¿qué hizo ella? Hizo lo correcto en el momento que lo tuvo que hacer. Amén. Lo mismo con David. A David no le correspondía pelear contra Goliat. Pero en su momento, él mirando que tenía un gigante que le faltaba respeto a Dios, que iba contra los hijos del Señor, él teniendo la confianza, conociendo a su Dios, sabiendo quién era Dios, que el que se enfrentaba a ese gigante era Dios y no era él, él lo hizo. Él peleó y derrotó al gigante. Amén. Por lo tanto, David también hizo lo correcto. También hizo lo correcto Daniel. Cuando dejó de comer, ¿cierto? No quiso comer ni contaminarse con la comida que era sacrificada para otros dioses, siendo que le podían haber dicho que no, lo podían haber matado, ¿cierto? Cuando no quisieron postrarse ante la estatua, cuando no dejó de orar, Daniel hizo lo correcto. Por lo tanto, nosotros como personas también, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo correcto. Y en su palabra nos dice qué es lo que es correcto para nosotros. No nos manda el Señor a amar a nuestro enemigo. No nos manda el Señor a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También, ¿cierto?, nos manda el Señor a llevarnos y a estar bien con todos. No hay excepciones. Por lo tanto, nosotros también tenemos que hacer el bien como hijos del Señor. No es como que yo hago lo que quiero o digo lo que quiero, soy hijo del Señor. Tenemos que nosotros hacer el bien porque nosotros representamos, ¿cierto?, a nuestro Cristo. Donde estemos, donde vamos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo miramos, nosotros estamos representando a nuestro Señor. Amén. Otra cosa que nos aleja de la dependencia del Señor es dejar de permanecer en Cristo. Cuando estar con el Señor se vuelve una cita programada, cada vez con menos frecuencia, cada vez con menos interés, cada vez con menos detalles, ¿cierto?, con menos oración. Nosotros nos vamos alejando del Señor. Amén. Dejamos de permanecer en algo, dejamos de permanecer en Cristo. Jesús lo dijo de esta manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Así le dijo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que depender de Él, tenemos que estar en Él. Dios debe ser nuestra morada. Amén. Los niños, si usted se fija en ellos saben cuál es su casa. No pueden tener mayor conocimiento, pueden ser pequeños, pero ellos saben cuál es su casa. Ellos saben cuando están en un lugar ajeno. Inclusive muchos niños, sobre todo cuando son pequeños, no les gusta ir a lugares, ¿cierto?, que son ajenos a ellos, porque no les agrada el ambiente. Amén. Los niños se adaptan a su casa. Si viven en una casa de un piso, ¿cierto?, va a una casa de 2 y olvídese, lo primero que hace es caerse de la escalera.
Pero si ha vivido toda una vida en casa de 2 pisos, va a ser experto en subir y bajar escaleras. Por lo tanto, mis hermanos, los niños se adaptan a donde viven y les gusta estar. Ellos saben cuál es su lugar. Y nosotros sabemos cuál es nuestro lugar. Nosotros sentimos y somos parte de Jesucristo. Jesucristo vive en nuestras vidas, nuestras moradas están en Cristo. Es lo que nosotros tenemos que pensar y analizar, porque ¿estamos realmente dependiendo del Señor o no estamos dependiendo de Él? Amén. Otra cosa que nos aleja de la dependencia de Dios es dejar de ser agradecidos. Si hay algo, mis hermanos, que daña a nosotros como hijos del Señor, es dejar de ser agradecidos, es ser hijos ingratos. Y aunque lo dejé al último, mis hermanos, es uno de los primeros pasos para alejarnos del Señor, dejar la gratitud de lado. Porque cuando nosotros, mis hermanos, dejamos la gratitud, ¿cierto?, de lado, nos comenzamos a alejar del Señor, y es una señal, mis hermanos, la ingratitud es una señal de un corazón que no reconoce la sabiduría, la soberanía y la bondad de Dios. Si nosotros no tenemos pleno conocimiento o estamos realmente convencidos de que Dios es soberano, nuestra vida será difícil, porque lucharemos contra todas las cosas que pasen en nuestra vida. Si sale un presidente que es malo para el país, vamos a sufrir. Si tenemos pérdida, vamos a sufrir. Si tenemos problemas con nuestros hijos, vamos a sufrir. Si vemos que en el mundo hay hambre, vamos a sufrir. Si vemos que en el mundo hay guerra, vamos a sufrir. Si vemos que este país, cierto, que el mundo va en decadencia, vamos a sufrir. Porque no vamos a estar confiando en la soberanía del Señor. Pero si nosotros, como hijos de Dios, tenemos completamente grabado en nuestro corazón que Dios es soberano y que aquí en la tierra no hay nada que pase, que no sea su voluntad, nuestra vida va a ser más ligera, nuestra vida va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, yo voy a decir Dios es soberano. Dios lo hizo en su tiempo, Dios así lo quería, vamos a confiar en la voluntad de Dios. Pero sobre todo, mis hermanos, vamos a confiar en la bondad del Señor. En el devocional los decía, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios que quiere el mal de la persona, pese a que su pueblo pasó persecución, pese a que fueron esclavos, pese a que nosotros pasamos muchas cosas. Dios es bueno y Dios no tiene la responsabilidad de las cosas malas que pasan a nuestro alrededor o que nos pasan a nosotros. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de nuestra vida, inclusive de niños, y vamos creciendo, Dios se la otorgó a alguien. Dios a alguien le dio la responsabilidad de cuidarnos, de amarnos, de criarnos, ¿cierto? Y lo que pasó en nuestra vida, o lo que va a pasar, o las pérdidas, o las cosas que han pasado, no tienen que depender de Dios. Dios lo permitió, sí, pero había una responsabilidad que no se cumplió. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, dejamos la gratitud de lado, dejamos de ver lo que Dios hace, dejamos de ver que si tenemos panes porque Dios es misericordioso, cuando dejamos de ver que si tenemos vida es gracias al Señor porque Él nos dio la vida, porque podemos respirar, y un sinfín de cosas que están pasando minuto a minuto en nuestras vidas, como el estar vivo, como cuidarnos aquí en una población tan riesgosa, como librarnos, ¿cierto?, de asalto, de la delincuencia, ¿cierto?, de cualquier persona mala que hoy en día se levanta y mata a cualquiera, ¿cierto? Si pasa todo eso en nuestra vida es porque Dios es bueno, es porque Dios nos cuida, amén. Pero cuando nosotros dejamos de mirar estas cosas, ¿cierto?, dejamos, mis hermanos, de mirar la gracia del Señor y nos volvemos en un creyente ingrato y corremos el peligro, mis hermanos, de decaer en el descontento, caemos en la queja, en la amargura y finalmente, mis hermanos, caemos en la idolatría, porque comenzaremos a buscar alrededor o en nosotros mismos las cosas, ¿cierto?, que nos da el Señor. Si mi casa tiene prosperidad es porque yo tengo un buen trabajo, porque yo me esfuerzo, porque yo estudié, porque yo hago una o tal cosa. Si mi hijo va bien en el colegio, es que yo me enseño, es que yo le dedico, ¿cierto? Si nuestros hijos han estudiado, no, es que nos hemos esforzado. Entonces, cuando dejamos la gratitud al Señor de lado, comenzamos, ¿cierto?, a darle esa gratitud a otras personas.
Y por lo general esa gratitud cae en nosotros mismos. Yo hice esto, yo hago esto otro, o inclusive el yo me lo merezco. Amén. Muchas veces caemos en que como somos hijos de Dios, merecemos, ¿cierto?, las bendiciones del Señor. Merecemos que Dios nos guarde, merecemos la misericordia del Señor, merecemos el amor del Señor. ¿Cuándo, mis hermanos? Si no fuera por el Señor, nada de eso nosotros tendríamos. Amén. Por eso es que debemos ser personas agradecidas, no olvidar la gratitud, ¿cierto?, ante nuestro Dios. Mis hermanos, la gratitud es peligrosa, es una forma de rebelión. Cuando no somos agradecidos comenzamos a ver las bendiciones como derechos adquiridos, el yo me lo merezco, o lo que tengo es producto de mi esfuerzo. La ingratitud, mis hermanos, nos desvía de la total dependencia de nuestro Dios, nos lleva a una actitud de orgullo, de autosuficiencia, que no solamente daña nuestra relación con los demás, porque no hay peor relación o peor persona de ver que sea orgullosa, que sea autosuficiente, ¿cierto? Uno por lo general se empieza a alejar de esas personas, pues si son autosuficientes, no necesitan nada. Por lo tanto, pero sobre todo, mis hermanos, daña nuestra relación con el Señor, daña nuestra dependencia del Señor. Y mis hermanos, esto es un obstáculo para nuestra alabanza, para nuestro Dios, para nuestra adoración, ¿cierto? Porque ¿cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos alabar a un Dios que a nuestros ojos ya es pequeño? Si somos autosuficientes, si somos orgullosos, ya nuestro Dios es algo pequeño o es algo normal. Y no logramos muchas veces como hijos del Señor dimensionar lo grande que es nuestro Dios. Amén. Si basta con mirar, ¿cierto?, su creación para darnos cuenta de cómo, ¿cierto?, se pudo crear todo de la nada, cómo Dios lo pudo hacer con su boca, con el que Él dijera que se creara y las cosas fueran creadas. Por lo tanto, nuestro Señor es tan grande, nuestro Dios es tan grande, pero muchas veces no lo logramos comprender. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con nosotros. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mucho pasamos toda la vida preguntando cuál es el propósito de Dios para nosotros. Mira, aquí está el propósito de Dios. Uno de los grandes propósitos del Señor es que nosotros le demos gracias al Señor en todo momento, en toda circunstancia. Amén. Y Efesios 5:20 nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que tenemos que dar gracias por todo y en todo? En las circunstancias y por cada cosa que pase, que tengamos, que no tengamos, debemos darle gracias a nuestro Señor. Y una persona, mis hermanos, llena del Espíritu Santo, da gracias a Dios en todo y por todo, dependiendo totalmente de nuestro Señor. Por lo tanto, si nosotros nos preguntamos cómo estamos delante del Señor, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿La estamos haciendo las cosas mal? Vea, analícese, pregúntese, ¿se está llevando bien con todo? ¿Está orando lo suficiente? ¿Está aprendiendo de la palabra? ¿Cierto? ¿Tiene dependencia del Señor? Las cosas las está haciendo bien, pero si no es así, mis hermanos, nos falta ponernos, ¿cierto?, a trabajar en nuestra dependencia hacia nuestro Señor. Amén. Porque es algo que no hacemos al 100%. Nos cuesta darle gracias a todo al Señor porque pasamos pruebas, pasamos dificultades, ¿cierto? Y nos dejamos arrastrar por los pensamientos. Amén. Inclusive cuando estos no son ciertos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros pensando con el debemos valorarnos, el somos importantes, somos invencibles, no tenemos límites, somos personas grande, cuando el Señor en su palabra no nos muestra esto? El Señor en ninguna parte de su palabra dice que nosotros somos importantes, que debemos valorarnos. Inclusive el Señor dice que Él vino a lo despreciado, que Él vino a lo último, ¿cierto? A los que no merecían nada, ¿cierto? A los que estaban despreciados, a eso vino el Señor. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos las filas del Señor, inmediatamente somos despreciados.
inmediatamente somos los vil de esta tierra. Aunque con Cristo, ¿cierto? Nuestra situación cambia, aunque con Cristo Dios nos ve diferente, pero con Cristo nosotros como personas seguimos siendo esos inútiles, esos desventurados, ¿cierto? Aquellos que no tenían nada bueno, que no tenemos nada bueno, así seguimos siendo nosotros. La cosa cambia y es diferente, pero cuando estamos en Cristo, amén. Muchas veces, por lo contrario, también pensamos que estamos cansados, que estamos agotados, que ya no podemos, que estamos tristes, y sobre todo a esta altura del año, ¿cierto? Que ya está terminando, llega el estrés, llega el cansancio, ya no puedo más, no puedo seguir, no voy a la iglesia, me tengo fatiga, me faltan las fuerzas. Pero mis hermanos, de la manera en que nosotros pensamos, es de la manera en que nosotros vivimos. Amén. ¿Ha visto usted en la tele cuántos videos hay de que ponen una mano postiza, le pegan a la mano y duele de verdad? Como si fuera un golpe a su mano propia. Porque, mis hermanos, nuestros pensamientos, nuestra mente, mis hermanos, Dios le dio un poder, Dios le dio algo que nos lleva a vivir como nosotros pensamos. Si usted dice que está desanimado, que no tiene ganas, que está cansado, usted va a vivir de una manera cansada y no va a cumplir con sus obligaciones. Usted no va a poder cumplir con todas las cosas que tiene que hacer. Si usted piensa y vive que tiene penas, que está triste, que nadie lo quiere, ¿cierto? Que nadie lo valora, que esos pensamientos, mis hermanos, no son bíblicos. No son bíblicos. Aquel es el único que nosotros necesitamos. La palabra nos dice, si le tengo a Cristo, lo tengo todo. El que es débil, ¿cierto? Tiene que decir que es fuerte, ¿cierto? ¿Qué nos hace vencedores? Por lo tanto, nosotros tenemos que, mis hermanos, vivir de una manera bíblica. Vivir como nos manda la palabra. Vivir como Dios nos manda. No dejarnos llevar, mis hermanos, por estas corrientes, ¿cierto?, que vienen hoy en día. ¿Cuántas, mis hermanos, de estas corrientes se levantan hoy día de que tú tienes que valorarte, de que tú eres importante, de que si tú no te valoras, no te va a valorar nadie? Corrientes, mis hermanos, que no nos dejan nada bueno a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántas personas en el mundo, mis hermanos, dicen vivir en libertad, hacen lo que quieren, mis hermanos, pero son esclavos, mis hermanos, del enemigo? Son esclavos de las drogas, son esclavos, mis hermanos, de todo lo que el mundo ofrece. Y no viven en libertad, viven en esclavitud. Amén. Nosotros no podemos dejar llevar por estos pensamientos, no podemos dejar que estos pensamientos gobiernen nuestras vidas. El salmista dice en Salmos 42:5, es un salmo conocido: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mis hermanos, muchas veces nosotros tenemos que hablar con nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos que pensar y mirar y decirnos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué nuestra vida está abatida? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy turbada dentro de mí si soy hija del Señor? ¿Qué decía? ¿Qué se aconsejaba el salmista? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nosotros debemos de buscar en nosotros la palabra. Nosotros debemos buscar en nuestra vida la importancia del Señor, la dependencia del Señor, que Dios sea importante en nuestras vidas, amén, que nuestro sentido de vivir sea el Señor, que nuestro ánimo sea el Señor, que nuestra fortaleza sea el Señor, nuestra paz, nuestro gozo, nuestro amor, tiene que estar en el Señor, porque si están en nosotros, porque si están en nuestros familiares, porque si están en los que están a nuestro alrededor, se va a ir. En algún momento se va a acabar, en algún momento se va a agotar, en algún momento nuestros hijos no van a estar, van a hacer su vida. ¿Y dónde va a estar nuestra fuerza? ¿Dónde va a estar nuestra paz? ¿Dónde va a estar nuestro gozo? Se va a acabar, se va a ir. Pero si Cristo es nuestro gozo, si Él es nuestra fortaleza, va a permanecer siempre hasta que Él venga por nosotros. David dice en el Salmo 103, y también se da una orden, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios del Señor nosotros hemos olvidado? ¿Cuántos beneficios del Señor nosotros hemos dejado desde el momento de nacer?
Hoy en día que está muy de moda los abortos, las pérdidas, ¿cierto? Desde el momento de nacer Dios estuvo con nosotros, estuvo su misericordia, estuvo su beneficio para con nosotros. El que tengamos un hogar, el que tengamos familia, el que tengamos una iglesia, ¿cierto? Que podamos haber conocido al Cristo, que hayamos llegado a los caminos del Señor. Dios tuvo su misericordia, Dios tuvo su beneficio para con nosotros. Amén, que Él nos guarde, que esté con nosotros. Ahí está su beneficio, que podamos respirar, que tengamos salud. Aunque tengamos problemas, mis hermanos, dificultades, son cosas que pasan. Y aún así Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha levantado. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos han pasado cosas que ya deberíamos estar en el suelo, ya no deberíamos seguir viviendo? Ya, ¿cuántos que han pasado por lo que hemos pasado nosotros ya hubieran dejado de lado su vida, se hubieran quitado la vida, mis hermanos? Pero nosotros aquí estamos. Es beneficio del Señor que estemos aquí, que nos demos el tiempo, mis hermanos, de estar en este lugar. Es un beneficio. Aunque nos falte mucho, aunque a veces seamos desagradecidos, pero estamos aquí. Estamos aquí para que Dios trabaje en nuestras vidas. Amén. Entonces estas órdenes tenemos que darlas a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestro pensamiento se alinee con la palabra del Señor. Ya no nos dejemos guiar como esas barcas que van para un lado, que van para el otro con el viento, sino que a nosotros nos guíe la palabra del Señor. Que si un día una persona nos dice, es que esto es negro, nosotros por la palabra podemos decirle, no, porque esto es blanco. Y que nada nos pueda cambiar de que es blanco, porque la palabra lo dice. Amén. Pero muchas veces a nosotros nos dicen es negro y nosotros decimos, ah, sí es negro. No, ahora es gris. Ah, sí, ahora es gris. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra del Señor de nosotros para nuestras vidas? Amén. Nosotros, mis hermanos, debemos darle esta orden de dejar de pensar cosas malas, de acordarnos de las bendiciones del Señor para no olvidar lo que nosotros somos. No debemos de olvidar lo que nosotros somos, de dónde Dios nos sacó, de dónde nos rescató. Amén. Para ver, mis hermanos, las maravillas que Dios ha hecho en nosotros, para ver el crecimiento que Dios nos ha dado, para ver el cambio. No basta, mis hermanos, con decir yo voy a mejorar mi temperamento, voy a mejorar mi carácter, voy a tratar de reír más, voy a tratar de no enojarme tanto. Mis hermanos, se trata de que Cristo viva en nuestras vidas. Se trata, mis hermanos, de un cambio. Amén. Se trata de que ya no queramos aparentar algo, sino que realmente nosotros podamos cambiar. Amén. Y así, mis hermanos, de esta manera vamos a evitar caer en lo que cayeron sus discípulos, en darle importancia, ¿cierto?, a quien era mayor en el reino de los cielos, cuando la importancia y lo importante era esforzarse para entrar en el reino de los cielos. Que aunque muchas veces le hemos bajado el perfil a la salvación, que aunque muchas veces le hemos bajado, ¿cierto?, el perfil a los requerimientos del Señor, es algo importante. Y algo importante, mis hermanos, que no vamos a lograr por lo que nosotros hagamos. No vamos a lograr por cuanto nosotros nos esforcemos. Es algo que se va a lograr por la gracia de Cristo. Es algo que se va a lograr porque Cristo viva en nosotros. Amén. Por lo tanto, no depende de nosotros. El entrar a los cielos depende de nuestra comunión con el Señor, de que Él nos conozca, de que el Señor y nosotros seamos una persona. Amén. Y al tener claro todo lo que Dios, ¿cierto?, nos da, todo lo que nos ha dado, que Él abre nuestros conocimientos, eso nos llevará a la gratitud, a servir a este Dios maravilloso, mis hermanos, y a depender del Señor. Y cuando nosotros logramos depender, mis hermanos, al 100% del Señor, usted puede escuchar un montón de cosas, usted puede ver un montón de cosas en la iglesia, pero eso no le va a apartar porque su mirada va a estar puesta en el Señor. Porque el estar aquí, estar en la iglesia, nosotros creemos que va a ser algo fácil y nos vamos a encontrar con puras almas buenas. Todos nosotros aquí estamos en un proceso de cambio. Todos nosotros aquí estamos en un proceso de mejorar. Y todos nosotros, ¿cuál ha tenido una historia más trágica que la otra? Por lo tanto, nosotros somos aquí personas que tenemos necesidad, que tenemos carencia, que necesitamos al Señor. Pero eso el cambio no va a venir a nuestras vidas si nosotros no dejamos que Cristo viva en nosotros. Que Cristo pueda transformar nuestra vida, no como nosotros queramos. Esto no es, Señor, cambia, Señor, cambia. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser como niños. Necesitamos, ¿cierto?, estar ahí. ¿Qué nos dice? El que no
Versículo 4 dice así: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Miremos los ejemplos. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros hermanos: si tú quieres lo que me estás pidiendo, haz esto otro, ¿cierto? Esfuérzate, haz esto. Y nosotros con el Señor debemos ser como niños. Muchas veces, mis hermanos, debemos humillarnos, así como los niños, que si le dicen pégate y te doy un dulce, y los niños lo hacen. Si usted le dice a un niño salta 100 veces para ganarte este pan, el niño lo hace. Si quiere una bebida, haz esto, el niño lo hace. Y nosotros como hijos del Señor, un no saludo, una mala cara que encontramos 1.000.000 de veces, ¿cierto? Una palabra que no nos gusta, un mensaje más duro y ya no es del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, debemos humillarnos como niños. Amén. Imagínense a nuestro Señor todo lo que pasó aquí en la tierra. Y nosotros como hijos de Dios vamos a sufrir lo mismo que sufrió Él. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que pensar, mis hermanos, en ser personas agradecidas, en dejarnos guiar por lo que dice la palabra del Señor y no por nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento nunca nos va a llevar al bien. Amén, porque nuestra naturaleza todavía le falta cambiar. Amén. Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos. El llamado de hoy día es ese, a ser personas agradecidas para que logremos depender del Señor en un 100% y mirar, ¿cierto?, a nuestro Dios soberano y a un Dios bueno. Amén. Nunca dejemos de mirar y de pensar, pasemos lo que pasemos, que Dios es bueno. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Dios bendiga a nuestra hermana Jenny para que ella pueda dar.